La actualidad que hace noticia en América y el mundo, un análisis de la realidad, como siempre decimos, reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y empezamos por este acontecimiento lamentable, pero además que solamente en Venezuela es noticia, porque parecería que esto cuando ocurre en Venezuela no es noticia en el mundo. Si hubiese pasado en otro país, evidentemente habría sido un escándalo mundial. Terroristas volaron el poliducto de Oriente. No se aprecia bien el texto, está un poco borrosa la imagen de la portada del diario Últimas Noticias en este día jueves 13 de enero del año 2022. Este es un lamentable acontecimiento que da cuenta de algo que ya efectivamente se percibe. Este año la oposición política, los desestabilizadores y aquellas personas financiadas con el dinero ilegítimo que responden a los intereses de Juan Guaidó no estarán en paz, no estarán en calma, actuarán, estarán atentando, dinamitando y por supuesto expoliando los recursos de Venezuela. Atentos con esto porque marca lo que será la agenda de la oposición extremista de Venezuela. Pasamos a la portada del diario El Pueblo, la del Universo de Guayaquil, Ecuador. Casos positivos en pruebas de coronavirus superan ya el 50% en todo el Ecuador. Esto que parecería una alarma nueva, no, esto ya se sentía. Además, el sumario o la sumilla del diario dice: de forma aleatoria el personal de la Metrovía en Guayaquil solicitó ayer el carnet de vacunación COVID-19 y la cédula de los usuarios de 12 y más años. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública registró 4.253 contagios en un día, con lo cual la positividad llegó al 54,32%. Y efectivamente, el incremento es notable, no de ahora, a finales del año 2021 ya se percibió, ya se detectó esto, varios incluso expertos, algunos estadísticos que llevan las cifras día a día de lo que va ocurriendo, advertían de que esto estaba pasando, pero ahora parecería que hace falta que el Ministerio de Salud se ponga al día, revise sus cuentas para poder alarmar a la ciudadanía. Pero ahí está la situación. Y en el costado derecho, legislación de Estados Unidos le impide dar datos sobre visas. Parecería que el tema de las visas, de los narcogenerales, de los funcionarios judiciales, pasa a un segundo plano cuando podría ser incluso un escándalo de orden internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con su embajador en el Ecuador, se ha metido en la política interna para señalar a los narcogenerales. Si tiene pruebas, muéstrelas. Si tiene procesos en marcha, póngalos en público, transparente. Y el gobierno también efectivamente colabora con Estados Unidos. Al contrario, en vez de pedirle cuentas de su intromisión en asuntos internos, colabora supuestamente para combatir la corrupción. Si Estados Unidos quiere combatir la corrupción, devuelva a los banqueros que se encuentran allá en Estados Unidos, extradítelos a los agresores, perpetradores de violación de derechos humanos y uno que otro expresidente o exfuncionario, como por ejemplo están el señor Yamir Maguad y el señor Lenín Moreno Garcés allá. Ahí tienen ustedes. De eso no se habla y Estados Unidos tiene un doble estándar para hablar de la lucha contra la corrupción. Así es. Vamos con la portada del diario El Pueblo, hasta aquí, la tenemos, acá, ahí está. El diario El Pueblo de Bolivia: Murillo y López huyeron del país con apoyo de los militares. Esto es una denuncia que se ha hecho pública ahora, el 5 de noviembre del 2020. Branko Marinkovic viajó con los ex titulares de gobierno y defensa hasta Puerto Suárez a una supuesta visita al Mutún, del cual sus colegas no regresaron. Es decir, para huir del país, utilizaron además personal de la Fuerza Aérea de Bolivia que permitió este vuelo de huida de dos personajes que además tienen procesos penales en Bolivia. ¿Dónde están? El uno, evidentemente, está en Estados Unidos. Ellos que luchan contra la corrupción, contra la violación de derechos humanos, tienen en su territorio a violadores de los derechos humanos, en este caso de Bolivia. Y no se olviden, además, aunque no lo registra acá, la representante para América Latina de la USAID ahora es una ciudadana boliviana. Eso salió en los medios
ayer y hoy en la madrugada se destacó en alguno que otro medio, porque efectivamente ahora ya sabemos para qué sirven determinados funcionarios y miembros de organizaciones no gubernamentales de Bolivia, para estar después al servicio de la mayor organización o ONG estadounidense que se entromete en todos los países de América Latina. Claro, salvo Cuba, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua también. Ahí tienen ustedes. Página 12 destaca algo importante: conectar, igualdad, fraternidad. El gobierno derogó 2 decretos de Macri que lo habían frenado y relanzó el programa Conectar Igualdad, destinado a proveer netbooks gratuitamente a los estudiantes y docentes de la educación pública. Se pondrá el acento en los secundarios y las escuelas especiales. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se repartieron 5.300.000 computadoras. Eso lo frenó el señor Mauricio Macri, porque efectivamente para él lo más importante era la empresa privada, no la atención pública, no la atención inmediata a los sectores minoritarios y además excluidos del ingreso en el mundo de la internet y de la conectividad. Pues bien, esto lo ha destacado el día de hoy, página 12 en su portada. Vamos al diario El País. Aquí lo que más bien quisiéramos destacar, porque las otras son más de orden local, es la fotografía que además dio la vuelta al mundo, donde el señor Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, pide perdón al Parlamento por otra fiesta ilegal. Este primer ministro no tuvo ayer más remedio que pedir disculpas a los británicos por el escándalo que le acorrara a conocerse otra fiesta celebrada en Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia. ¿Qué dijo él? Quiero pedir disculpas. Soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y hacia mi gobierno. El 20 de mayo del 2020, Johnson y otras 40 personas compartieron comida y bebida cuando estaban prohibidas las reuniones de no convivientes. Pero si cometió un grave error, ¿por qué no renuncia? Sería lo más aceptable en estos casos, lo más ético, pero bueno, estas son las circunstancias. Y lo otro que ya también fue noticia el día de ayer: la OTAN avisa del riesgo real de un conflicto armado en Perú. Esta alianza occidental liderada por Estados Unidos, se niega a detener su expansión en el este como le exige Moscú tras la reunión bilateral sobre la crisis en Ucrania. ¿Para qué le van a pedir si se creen los dueños del mundo? Pueden ir a cualquier parte y por supuesto, efectivamente, esto ya alerta, como dicen ellos, el riesgo real de un conflicto armado en Europa. ¿Para qué? Pues para financiar todavía la industria armamentista mundial, de la cual, como ya no hay guerra en Siria ni en Afganistán, entonces tendrán que inventarse ahora otro conflicto para gastar mucha plata que está contenida en los depósitos y en las bodegas de armamento del mundo occidental. Pasamos entonces a los portales informativos. Empezamos por la Deutsche Welle, cadena perpetua para un sirio que en un juicio histórico en Alemania. No se detalla, no tenemos el contacto directo sobre este tema, pero en cambio lo que sí queremos destacar es que no se pone el énfasis aquí. Human Rights Watch publica el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, y ahí hay algunas cosas que valen la pena ponerles atención. En otras, efectivamente, su sesgo pro-estadounidense le impide, por ejemplo, destacar todas las violaciones de los derechos humanos cometidos en Estados Unidos, pero ahí tiene. Y lo otro, en Perú, Juan Mejía demanda a Mark Zuckerberg por dejarlo sin Facebook. Un ciudadano peruano lo demandó al dueño de Facebook por dejarlo sin su cuenta personal de Facebook. Como si fuese, por supuesto, un acontecimiento mundial. Sí lo es, pero ahí está. Muchas personas podrían demandarlo y ¿qué pasará? No sabemos. Pasamos a la portada de nuestra casa informativa Telesur, con lo que queremos destacar en este momento es el incremento notable de contagios. El informe de la OMS habla de 3,4 millones de contagios diarios. Si ayer estábamos en 314 millones, hoy estamos en 317 millones. Como se puede apreciar en la parte superior, es un incremento bastante acelerado, muy acelerado. El contagio en el mundo ha subido notablemente, como decimos, 3,4 millones de contagios diarios.
Los fallecidos, en cambio, se ubican en 5.532.000. Y en América Latina el número de contagios está en 50.470.000, mientras que en Estados Unidos el número de contagios ya está en 64 millones. Es decir, prácticamente 2 millones y pico en promedio también diarios se producen en Estados Unidos. Ahí tienen ustedes las consecuencias de aquello. Y por supuesto, también la noticia más importante, que no se destaca en otros medios de comunicación, es que la ONU indica que 78 activistas de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el año 2021. 78 activistas. Es decir, el señor Iván Duque sobre esto, ¿qué dirá? Porque está más preocupado de atender al señor Fernando Villavicencio de Ecuador sobre un forjado informe sobre Piedad Córdoba, y por supuesto lo comentamos ayer en Enclave Política con Adoración Guamán. Este proceso inventado por el señor Fernando Villavicencio es otra fake news, otra lawfare, pero en cambio en Colombia no se habla de los 78 activistas asesinados durante el año 2021. Y esto efectivamente tiene mucho peso. De los 78, 31 son defensores de derechos humanos, nada más. En cambio, en el costado derecho, información de última hora, inicia la retirada de la misión de paz de la OTSC de Kazajistán. Rescatan en México a más de 7.000 víctimas de trata de personas. Esto es impresionante, increíble, debería tener un destaque mayor. Y definen en Colombia la tarjeta para las elecciones legislativas que serán ahora en el mes de marzo. Ahí tienen información sobre este tema. Y lo último, por supuesto, lo que hablábamos del tema de la OTAN, el Kremlin, el portavoz rusa habló del tema. La OTAN habla de expandirse a nuevos países y aumentar su contingente. ¿Qué debemos desescalar nosotros en este contexto? Se pregunta el Kremlin, el portavoz o la portavoz del gobierno ruso, a propósito de esta intención de la OTAN. Y por supuesto también hay otros temas de la geopolítica como los que están planteados acá. El objetivo era presionar a Pekín. Expertos evalúan el reportado paso de 2 destructores japoneses por el mar de la China meridional. Siguen las acciones de los aliados de los Estados Unidos tratando de cercar. Si tienen tanta necesidad de dinero, lo decía la portavoz también del Kremlin, si tienen tantos problemas económicos, ¿por qué no se dedican a resolver los problemas internos y dejan de gastar tanta plata, tanto armamento, tanta movilización y tanto despliegue militar en otras partes del mundo? Resuelvan sus problemas internos, atiendan a su gente y dejen de fastidiar al resto del mundo. Y cerramos con el portal de Nodal, Brasil. Bolsonaro confirma que no irá a la asunción de Boric y dice que la variante Omicron es bienvenida. Desestimó, subestimó lo que significa el impacto de la variante Omicron y para él es un chiste, es una broma más. Ahí tiene, es bienvenida, sí, bienvenida ¿para qué? Para que siga muriendo gente. En Chile, en cambio, amplio repudio a Piñera por polémicas y licitación de litio a poco tiempo de dejar el poder. Lo dijimos el día de ayer, además, si no me equivoco, también el día lunes. Este proyecto para concesionar el litio a última hora no se compadece ni con ningún principio republicano de que los proyectos estratégicos cuando salen de un gobierno no se los puede asumir porque el próximo queda embarcado, o si está de acuerdo al menos que le digan cómo va a quedar todo eso, pero esto no se acepta. Ahí tienen ustedes. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.